visto todo, pero felicito por lo menos de la forma que lo han presentado. Siempre que ustedes hagan algo, como lo hicieron ahora, háganlo siguiendo siempre un estilo cuidadoso, no chapucero. El potasio es un ion que, a diferencia del sodio, tiene su impacto en la transmisión eléctrica y en los músculos. Esencialmente es un ion intracelular. Sus valores séricos no reflejan la cantidad de potasio que hay en el organismo. Los valores dentro de la célula han sido medidos con micropipetas y son de 150 y equivalente por litro. Pero en el líquido extracelular, los valores son de 3.5 a 5, el equivalente por litro. Hay autores que dan hasta 5.3, pero esa es la cantidad, ese es el margen. Con un promedio de 4. La cantidad diaria a ingerir es de 1 a 2 equivalentes por kilo al día. Y el potasio es regulado por la aldosterona. La aldosterona entonces produce todo el efecto del sodio, pero de manera contraria. Produce entonces secreción y eliminación del potasio por la orina. El potasio entonces, cuyo nombre original es cálido. Por eso lo de K no es P, sino K, cálido. Igual que el sodio es Na, porque es natrio. Entonces, bueno que sepan esto si no lo saben. De todas maneras, ahí están las concentraciones. Entonces, es importante que recuerden, porque ustedes saben eso, que si esta es una célula y el potasio está más abundante aquí, el potasio sale por simple difusión a través de la membrana. Sale por cualquier sitio a través de la membrana, por difusión simple, y penetra a la célula por cualquier vía, o transporte activo primario. Entra esa difusión simple, pero entra igual que entra aquí por transporte activo primario. Uso de energía de la célula. Aldosterona. Pero también, aparte de la aldosterona, la concentración de potasio está regida por el ion mismo.
Cuando hay mucho se elimina mucho, cuando hay poco se reabsorbe mucho en los riñones. Ese trastorno, hipocalemia, mayormente es ocasionado por nosotros los médicos, igual que la hiponatremia, diurético. Diurético también. Entonces, la hipocalemia, cuando es importante, va a producir un tipo de parálisis flácida, sin pérdida del conocimiento. La primer paciente que yo vi con esto se cayó mientras caminaba en la calle y no perdió el conocimiento. Sencillamente dice que sintió una debilidad horrible y cayó. No perdió el conocimiento. Y cuando la llevaron, que yo la vi, tenía un potasio en 2.5. 6 horas después estaba haciendo un paro cardíaco. Cuando le hicimos, se resucitó. Porque fue ya ingresada que hizo el paro. La suerte es que estábamos ahí. Cuando se le hizo la concentración de potasio, le dio 2. Se le había bajado más todavía. Posteriormente se descubrió que la causa no era diurético, porque ella no estaba bebiendo diurético, ella sí era hipertensa, descubierta en ese momento. Se descubrió que tenía un síndrome de Cohn, un hiperaldosteronismo primario. ¿Cómo? Pero vamos a ver aquí en la clase, en una de las presentaciones. Vamos a ver Cushing, vamos a ver Addison y vamos a ver Coleman. Entonces ella tenía un Cohn, tenía un tumor adenomatoso en una de las glándulas suprarrenales. Si se descubre eso, hay que extirparlo. Pero también se trata esto antes de la cirugía con el pledenone o con el fibrodolactona, que son antagonistas de la aldosterona. Hay que administrar 100 o 200 miligramos por la vía oral, 2 o 3 semanas. Pues eso hace 20 y pico de años. Para que ustedes vean lo que son las cosas de la vida. Ustedes van a ver muchas. Yo ya he visto muchas, y las que me quedan por ver es lo que me queda de vida. Pero ustedes van a ver mucho más. Porque ustedes están en una época de mucha apertura. En la época mía no había tantas cosas como ahora. Tantas cosas modernas. Tantas bibliotecas virtuales. Tanto desarrollo de la computadora y tantas bibliotecas virtuales. Para que ustedes vean lo que son las paradojas de la vida. Sí tengo paradoja porque quien me la llevó fue el esposo, yo conocí a la esposa. Eso hace más de 20 años. Yo era apenas un médico graduado de cardiólogo. No apenas, pero ya tenía unos años. Y el esposo que nos conocíamos, yo conozco a su familia, me la llevó. Ella curó después de la operación. Y él hace 2 semanas que murió de un cáncer de cerebro. Paradoja, Él era sano completamente. Ella está viva y no es hipertensa. Porque esa es una hipertensión que produce el Cohn, una hipertensión secundaria, curable. Bueno, curable si es a tiempo, porque si se establece con cambios vasculares y cardíacos, ya no es curable. Se perpetúa. Pero de todas maneras,
Hay una hipocalemia que es falsa y se debe a hipermetabolismo sanguíneo. Por ejemplo, cuando hay exceso de células metabólicamente activas, por ejemplo, glóbulos blancos, en caso de leucocitosis. En el caso de los mismos glóbulos rojos, si están aumentados, pues van a consumir mucho potasio. Los niveles sanguíneos van a estar bajos. Eso se llama pseudohipocalemia. Bien. Pero la verdadera se debe a una de tres causas. O los pacientes comen poco potasio. Eso es raro. Muy frecuente. Y no es raro. Pero la mayoría de los nutrientes tienen potasio. ¿Qué es lo que más come la gente aquí? ¿Arroz o plátano? ¿Cuál de los dos? Plátano. Plátano. El plátano tiene mucho potasio. El guineo, toda la fruta tiene mucho potasio. Plátano, rulo, guineo, mucho potasio. Toda la fruta tiene mucho potasio. Todas las semillas también tienen mucho potasio. La verdura, mucho potasio. Pero de todas maneras no es frecuente que una gente por falta, si están en una huelga, por ejemplo, quizás, o no quizás, sin el quizás, en una huelga donde no tiene aporte de potasio puede tener potasio. Pero el desplazamiento al interior de la célula, ese sí es frecuente. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es la siguiente. Y hay una hormona que se llama insulina, y eso métanlo aquí bien en la sustancia gris. La insulina, producida por los islotes beta del páncreas, islotes de Langerhans, en las células beta, tiene por función introducir el potasio, es una shift dentro de la célula. Entonces, ¿cómo ustedes van a ver eso? Que todos los días estamos secretando insulina con la comida y no baja el potasio, ¿verdad? Cuando le estamos dando tratamiento con insulina a los pacientes, ahí es que se producen las hipocalemias mayores. La gente se inyecta 2 y 3 veces al día con insulina para la diabetes, y son mucha la gente, porque la diabetes está en la población entre un 11 y un 13% de la población. Cada día aumenta más, y cada día la gente come más hidratos de carbono y menos proteína. Ustedes saben que la alimentación básica de la gente pobre es espagueti, pan y víveres, y pocas proteínas. Entonces, eso le dice a ustedes que mucha gente va a ser diabética. Pero de todas maneras, cuando usamos insulina, tanto en los tratamientos de emergencia como en los tratamientos en la casa, eso fácilmente produce hipocalemia. Porque el potasio entonces, mientras la presencia de insulina hace un shift hacia dentro de la célula. Del mismo modo que cuando hay hiperglucemia por aumento por deficiencia de insulina, diabéticos por ejemplo descompensados, vamos a tener los contrarios. Vamos a tener entonces hipercalemia. El déficit de insulina ocasiona hipercalemia. No olvidar eso. No quiero que tengan que revisarlo en los libros, ni en sus apuntes, ni en su computadora. Desde ahora tienen que mentalizar eso, porque eso es de la vida diaria de un médico. Y de hecho, lo van a ver en fisiopatología y tienen que recordarlo perfectamente. Lo van a ver en endocrino cuando ven endocrino. Ustedes van a ver esto siempre. Y en
los hospitales lo van a ver también siempre. Bien. Pero la otra causa es el aumento de la pérdida neta. Diuréticos. Y usamos mucho diuréticos en hipertensos. La mayoría de los hipertensos usa diuréticos como complemento del tratamiento. Y usamos muchos diuréticos también en el fallo cardíaco. Son muchos los pacientes con fallo cardíaco. Bien. Y también puede haber aumento de la pérdida neta. ¿Cómo? ¿Cómo? Una cosa que ustedes van a hacer siempre que vengan un paciente por primera vez, ustedes le indican todos sus análisis y no dejen de indicar nunca. Pueden dejar de indicar sodio, pero no potasio. Si es el caso. Naturalmente mejor sodio y potasio. La primera vez que usted ve el paciente. Pero si le limitan los análisis, potasio. Un paciente que vaya con potasio bajo desde ustedes y no esté bebiendo diurético, cae en la sospecha de con inmediatamente. Ahora, si está bebiendo diurético, usted no puede decir que es un con, porque ahí no hay manera. Usted lo que va a hacer es dosificar la aldosterona, nada más para saber si es un con o no. Entonces, estas son las causas de pérdidas no renales, enteritis, adenoma velloso, lipomas y abuso de laxante. Pérdida renal, exceso de mineralocorticoides. Es decir, exceso de aldosterona. Pero también exceso de cortisol, porque el cortisol tiene los mismos receptores que el aldosterona. Hipovolemia, anfotericina B, que es un antibiótico que vamos a ver aquí en la clase. Hipomagnesemia. La hipomagnesemia contribuye a que haya hipo. ¿Cómo es? ¿Cuál es tu nombre? Gabriel, el ángel Gabriel. ¿Tú conoces la historia del ángel Gabriel, verdad? ¿Yo? El ángel Gabriel. Sí. Sí. ¿Qué hacemos? Mira, mi parte está avanzado. Marcó. ¡Hey, Gabriel! Sí. Marcó, que no lo oí. Sí, Marcó. Está hablando pendejando. Bien. Es que es raro ver una gente joven que conoce a eso. Porque la mayoría de ustedes no sabían eso. ¿Verdad que no? Sí. Ángel Gabriel. Bien, entonces decía que la anfotericina B es un antibiótico. Y la hipomagnesemia también facilita la eliminación del factores que aumentan la tasa del flujo tubular, diuréticos, diuresis osmótica. ¿Quién produce diuresis osmótica? El mannitol, pero también la glucosa. Los hidratos de carbono producen diuresis osmótica. Yo le dije a ustedes cuando hablamos de sodio, que cuando hay mucha glucosa eliminándose por la orina en los diabéticos, el sodio baja concomitantemente. Ustedes tienen que saberlo. Y la polidipsia primaria, la misma diabetes insípida. ¿Saben lo que es diabetes insípida, verdad? Insípido. ¿Qué es insípido, señorita? Sin sabor. Pero no sé si significa lo mismo en este, pero insípido es sin sabor. ¿Eh? Por lo menos en comida, cuando dicen que es insípido es que no tiene sabor, pero ¿De aquí no dónde sé. sería? A ver. Ella de Puerto Rico. Ella de puertorriqueña. Gracias. Sí. Hablan bonito los puertorriqueños, igual que los suramericanos. Tienen un cantadito. Igual que también los colombianos.
y los uruguayos, que bebiste toda la botella, te ibas para la calle. Aquí hay gente de Argentina. No se junten nunca con un argentino en pareja, porque son la gente que tiene un orgullo del tamaño del obelisco. La gente son superiores. Bien, entonces, señores, ese es un algoritmo. Fotografíenlo porque no quiero que nadie, o sea, que no tiene el libro, tiene que fotocopiarlo. Tengo que decirle antes de continuar, es ATR 2, ATR 1 y ahí no está ATR 4, pero ATR, acidosis tubular renal. Hay 3 tipos. Acidosis tubular renal. Es distinta a la acidosis metabólica, pero es un tipo de acidosis original en el riñón. Por eso se llama acidosis tubular, porque está en los túbulos renales. ¿En qué consiste la acidosis tubular tipo 1? Consiste en la no secreción adecuada de ion amonio y de hidrógeno por el túbulo colector y vital. Si no se secreta hacia los túbulos para eliminarse, pues aumenta el sangre. Incapacidad entonces de secretarla, el túbulo proximal, del vital y los colectores. La TR1 consiste en eso. La 2 consiste en incapacidad para el túbulo contorneado proximal para producir en su borde en cepillo anhidrasa carbónica. Bueno, si no hay ni anhidrasa carbónica, ¿qué va a pasar? Porque una cosa ustedes tienen que tener en cuenta, que la anhidrasa carbónica lo que hace es ahorrar bicarbonato. Permite su reabsorción adecuada. Y cuando esto se anula, esto se elimina por la orina. ¿Qué va a pasar entonces en el medio interno, que es el líquido transcelular? Y hay menos potasio, hay acidez. Acidosis tubular renal tipo 2. Acidosis tubular renal 4, porque no hay 3. Aunque un estudiante mío puertorriqueño, y yo no sabía eso, yo lo reconocí, me dijo: mire, profesor, usted no sabe el tiempo que yo he durado buscando en todas las fuentes a ver si hay un tipo 3, porque hay un tipo 4, ¿por qué no hay un tipo 3? Y él encontró, era rarísimo el trastorno, que la 3 es una combinación de la 4 y de la 2. Pero que era rarísimo, incluso en la mayoría de los libros de nefrología no aparece. Pero la tipo 4, acidosis tubular renal, tipo 4, consiste en el aumento de los niveles séricos de aldosterona.
deficiencia de aldosterona, que hace que el potasio entonces y los hidrógenos se conserven en el líquido extracelular y eleven entonces el pH, disminuyen el pH. Potasio e hidrógeno aumentan los dos cuando hay acidosis, especialmente acidosis metabólica. Entonces, ATR4 consiste en deficiencia en la producción de aldosterona. ¿Qué significa GTCK? Gradiente transtubular de calcio, gradiente transtubular de potasio. Es el gradiente que se establece entre las células renales y el líquido de filtración. Bien. Estos son los síntomas, aparecen raramente cuando hay menos de 3. Parálisis completa, puede haber incluso paro respiratorio, que se para el diafragma, que es el principal. La rhabdomiólisis puede producirlo. ¿Saben lo que es rhabdomiólisis? Rhabdo, músculo. Miólisis, degradación del músculo estriado. Rhabdomiólisis. Algunos antibióticos pueden producir rhabdomiólisis y algunas enfermedades autoinmunes también. Una de las características principales de la rhabdomiólisis, si ustedes quieren, ustedes me dicen, profesor, ¿qué único marcador de laboratorio nos puede decir a nosotros si tenemos una rhabdomiólisis? Lo primero no es el laboratorio, sino los síntomas. Porque un paciente con dolor muscular difuso, muchos dolores musculares se llaman mialgias. Cuando usted le hace el laboratorio, la CPK-DB, CPK, creatinfosfoquinasa, fracción muscle, músculo, isoenzima. La vamos a encontrar por miles de barras. ¿Ya? Diagnóstico. Mialgias difusas, CPK. Es decir, que el diagnóstico no es muy difícil, básicamente. Bien. Siempre hay que evaluar la excreción renal de potasio, cómo está. Pero todo eso se obtiene por el historial clínico. ¿Consume diurético, no consume diurético? ¿Come suficiente vegetales, suficiente víveres? Todo ese es el historial. Ahora, cuando una persona tiene hipocalemia, recuerden que hipocalemia es una palabra que tiene un prefijo y un sufijo, hipo, bajo, y calemia, calium y hemia, sangre. Cuando se excretan 25 mil equivalentes al día de potasio en la orina, menos de 25, es una respuesta adecuada del riñón ante la hipocalemia. Claro, porque el riñón tiene entonces que tratar de recuperar la mayor cantidad reabsorbiendo. Si es más de 25, se está perdiendo por el riñón, entonces la causa es renal de la pérdida. ¿Qué vamos a encontrar en un electrocardiograma? Y esto ustedes lo pueden saber sin tener que saber mucha electrocardiografía. Onda T aplanada. Onda T aplanada, plana. Segmento ST deprimido. ¿Por qué está deprimido? Porque si usted lo sigue con la línea isoeléctrica, esa es la línea isoeléctrica, está deprimido el ST.
Prolongación del intervalo PR. Hasta aquí. Esto se amplía. Recuerden que la ampliación es todo intervalo PR mayor de punto 20, o sea 20 centésimas de segundo. Más de 20 ya he ampliado. ¿Qué es lo que se llama bloqueo AB de primer grado? Y por último, la onda U prominente, una onda positiva que le sigue a la onda T, que es típica de hipocalemia. Pero atención, los adultos, porque en los niños la onda U es normal. En los niños una onda U es normal. Ustedes se van a encontrar en cualquier examen internacional o nacional con este tipo de preguntas. No lo olviden. No olviden ese detalle que les estoy dando. Pero si aparece en una persona adulta una onda U, no hay otro diagnóstico que no sea hipocalemia. Bien, ahora vamos al recurso del tratamiento. ¿Cómo se trata una hipocalemia? Si está bebiendo diurético el paciente, hay que suprimir el diurético. Suponiendo que la aldosterona está normal, entonces lo que nos queda es comenzar a ver cómo se hace el tratamiento. El tratamiento se puede hacer por vía oral. Si la hipocalemia no es muy pronunciada, digamos un potasio mayor de 3, pero menos de 3.5, se puede hacer por vía oral con CLK, cloruro de potasio. CLK. Y la dosis es de 20 a 40 miligramos, una o dos veces al día, con las comidas siempre. Pero si es menos de 3, entonces debe ser el tratamiento endovenoso. El tratamiento endovenoso tiene dos rutas. Se puede administrar por una vía periférica, una vena periférica, o se puede administrar por una vía central, subclavia. ¿Con qué solución vamos a administrar potasio? Porque nunca debe administrarse solo por vena. El potasio administrado por vena solo, atención, que ya condenaron un médico por eso, a 15 años de prisión. No sé si fue verdad, o si la enfermera fue la que no oyó bien o cometió el error. En una importante clínica de la capital llevaron un niño de 13 años a una clínica importante, todos ustedes la conocen, y tenía proceso diarreico. Y el médico le dijo que le pusieran potasio. El asunto que se lo pusieron directo y antes de terminar murió el paciente. Produce paro en diástole. El potasio alto o administrado por vena produce paro en diástole, paro cardíaco en diástole, no en sístole, en diástole. El corazón se relaja. $15 le costó a él y a ella, a los dos. Y la pérdida de certificado para ejercer que es el psicólogo. Pero bien, vamos a dejar esa cosa tranquila. Por una vena periférica se usa solución salina. Nunca destroza. A ver quién sabe por qué. Por lo que te digo de que el aumento de la glicemia baja los niveles de potasio. ¿Por qué? Si usted administra
glucosa, se secreta mucha insulina. Desde que uno huele la comida, comienza a secretarse insulina. Cuando uno come, ingiere hidratos de carbono y proteína, comienza a secretarse insulina por breve tiempo. Entonces, si usted administra una solución de detosa con potasio, va a bajar más potasio. Porque la glucosa estimula la secreción de insulina y eso baja más potasio. Nunca, en estos casos. Solución salina, al punto 9, es lo que debe ser. Isotónica. Más 40 miliequivalentes de CLK. Tópico. Nunca más de eso. Y si es por una vía central, solución salina, al punto 9, más 100 miliequivalentes de cloruro de potasio. Me refiero 1000 cc, 1000 cc. 1000 cc de salina, perdón. 1000 cc de salina. Esa es la concentración adecuada. Ahora lo importante es la velocidad de infusión. La velocidad a que vamos a infundir potasio. Nunca debe ser mayor, no mayor, en cualquiera de las dos circunstancias, no mayor de 20 miliequivalentes por hora. Eso es. Y para que ustedes sepan cómo va a ser eso, sencillamente, si usted está utilizando la vía subclavia, tenemos por cada 200 cc de solución hay 20 miliequivalentes de CLK. Quiere decir que cada vez que pase una hora, vamos a infundir 200 cc y ahí van a ir los 20 miliequivalentes, no superar eso. Y eso va a pasar, esos 1000 cc van a pasar en 5 horas. Pero si usted lo pasa por una vena periférica, va a tener que pasar 500 cc en 2 horas para que pasen estos 40. 20 con los primeros 500 y 20 con los segundos 500. ¿Hay alguien que no entendió eso? Sí. Pero que se ponga muy serio para no entender eso. ¿Listo eso? ¿No queda duda eso? Bien. Una pregunta, profe. ¿Por qué en la vía central se le pone más equivalente? El calibre de la subclavia es como 5 veces mayor de cualquiera de las venas periféricas. La subclavia es grande. Ahora, ¿cuál es el problema del potasio? Bueno, el potasio es un ion ácido. Si usted lo pone en una vena estrecha, con poco calibre, y la concentración no es adecuada, la dilución no es adecuada, necrosa la vena, la destruye. Y si cae fuera de la vena, necrosa el tejido periférico. Ese es el potasio.
Ese jodido ion tiene esa característica. Entonces, usted puede pasar concentraciones mayores, es una concentración mayor, la concentración de la vía central, mucho mayor que esta. ¿Cuál es la concentración aquí? Aquí es muy diluida porque 20 miliequivalentes van en 500 y aquí en 200 miliequivalentes van 20. Quiere decir que la subclavia es capaz de tolerar mayores concentraciones. Bien. Cerramos el caso y vámonos a la hipercalemia y ustedes verán que ahora vamos a ver una cosa totalmente diferente. Ahora vamos a ver cuál es la causa principal de hipercalemia que se conoce. Diabetes, no. Insuficiencia renal crónica avanzada. Hay muchos pacientes fallo renal crónico y la principal causa es la hipertensión y después la diabetes. Esa es la principal causa. Atención, no hay fallo renal avanzado con potasio normal. Eso no existe. Del mismo modo que no hay fallo renal avanzado con creatinina normal o con tasa de glóbulos rojos normales. La creatinina va a estar alta, la urea va a estar alta, el potasio va a estar alto. Y no hay ningún paciente con fallo renal avanzado que no tenga anemia. Todos tienen anemia. Porque el riñón produce el principal estimulante para la eritropoyesis, que se llama eritropoyetina. El otro órgano que lo produce, ¿verdad? Sí, el otro órgano que produce eritropoyetina. Clase de fisiología 1. A ver. ¿Perdón? No me preguntes. Cuando tú vayas a contestarle a un profesor o a otra persona, no le conteste con una pregunta. Contesta sin preguntar. Es el hígado. Lo más que puede hacer es equivocarte. Pero te pregunto por Pero el segundo. luce cuando tú dices, es el hígado. Eso luce como que tú no estás segura de que es el hígado. Es el hígado. Sí, pero te pregunto por el segundo. Eso es el segundo. El secretario. El riñón produce el 85% y el hígado produce el 15%. Pero cuando hay fallo renal, el hígado aumenta hasta 40%. Pero hay cosas en el fallo renal, por ejemplo, que ustedes aprenden aquí, sin que esto sea una clase de fisiología ni de nefrología. Ustedes lo necesitan para todos los días. Fallo renal avanzado. Urea elevada, creatinina elevada. Tasa de filtración glomerular por debajo de 30. Anemia, siempre anemia. Potasio alto, siempre potasio alto. Calcio bajo, siempre calcio bajo. Potasio elevado. Fósforo elevado. Esas son características que no deben olvidar nunca. Ustedes al tiro deben contestar. Pero por favor, no quiero que ustedes sigan contestando con preguntas. Es el hígado. Es el hígado. Si se equivocó, se equivocó. Nos equivocamos todos. Yo vivo diciendo muchas pendejadas a veces. Nos equivocamos todos. El único que no se equivocó fue Jesucristo. Digo, usted puede creer o no en que Jesucristo fue Hijo de Dios.
lo que siempre tiene que creer todo lo que sí, lo que revela Cristo. Eso sí, no lo puede contradecir. Si usted cree que no fue un profeta, que fue un profeta, o si usted cree que fue el Hijo de Dios, eso es otra cosa. Yo no me meto en eso. Pero eso es incontrovertible, porque eso nadie lo ha podido negar, ni siquiera los herejes. Los herejes no creen que es el Hijo de Dios ni nada de eso. Y que sí, que yo creo que existió una persona que se llamó Jesús. Los protestantes no creen que es el Hijo de Dios. Los protestantes creen que fue un profeta. Los musulmanes creen que fue un profeta también. No que fue él. Del mismo modo que existió Martín Lutero. Martín Lutero era un vagabundo. Un sacerdote medio corrompido. Que hizo algunas cosas buenas, pero no vamos a hablar. Bien. Pseudo hipercalemia. Pseudo, falsa. Potasio elevado en sangre. Pero la causa principal es que la enfermera o el laboratorista, cuando le puso el torniquete para sacarle el sangre, lo puso muy apretado. Y rompió los glóbulos rojos. Y en los glóbulos rojos hay mucho potasio. Siempre lo ponen muy apretado. De eso lo puedo certificar yo. He visto eso muchas veces. La mayoría de las veces lo ponen tan apretado que ocluyen hasta la circulación arterial. Y no debe ser. La causa ya la vimos. Redistribución. Confundida. Alteración renal y extrarrenal. ¿Cuál es la extrarrenal? Diarrea. La diarrea es una causa frecuente de hipocalemia, pero no de hipercalemia. Es lo concerniente a la diarrea. La diarrea no produce hipercalemia, sino hipocalemia. Hipercalemia casi siempre es renal. O enemas que contienen potasio en pacientes con fallo renal. Básicamente, eso son todas las causas. Déficit de insulina, déficit de aldosterona, déficit de aldosterona, hipercalemia. Recuérdense que la hipercalemia está íntimamente vinculada a la acidosis. Bien. Los beta bloqueadores, los alfa-agonistas, el ejercicio, el aumento de las dosis de digital, que es un inotropo positivo, el aminoácido arginina, la catabolia celular, los relajantes musculares. Esa es la causa principal. Bien. Ese es el algoritmo. Ahí está. ATR4, se lo mencioné ahorita. ATR4. Déficit de aldosterona. Aumento del potasio y del hidrógeno C. Las manifestaciones mayores son musculares y cardíacas. Pero la mayoría de las veces, la causa principal es la hipercalemia. Bien. Los beta bloqueadores, los alfa-agonistas, el ejercicio, el aumento de las dosis de digital, que es un inotropo positivo, el aminoácido arginina, la catabolia celular, los relajantes musculares.
oído que hay un tipo de muerte en condenados a muerte que es por inyección letal, ¿verdad? Ustedes han oído eso. Se usan tres medicamentos. Uno de ellos es cloruro de potasio. El primero es un tranquilizante, una benzodiazepina. Es midazolam. Benzodiazepina. El segundo es un bloqueador neuromuscular. Aquí vamos a dar esa clase de bloqueadores neuromusculares. Pancuronio, bloqueador neuromuscular. Se usa mucho en anestesia y en cuidado intensivo. En pacientes entubados. Para impedir que respiren mientras la máquina funciona. Y el otro es un potasio, el último. Primero, con el tranquilizante, usted sabe, usted se va a ir tranquilito, sabe que se va a morir. Segundo, el pancuronio, usted se va a paralizar, pero va a quedar consciente, despierto, pero no va a poder mover un músculo. Y el tercero que le bajan es el cloruro de potasio. Ese produce paralización. Nadie sobrevive a eso. ¿Verdad que no? Bien. Vamos a ver el tratamiento. Estabilización de la membrana. ¿Para qué? Para evitar las arritmias. Porque la hipercalemia da muchas arritmias. Entonces, estabilizando la membrana, que se queda muy hiperexcitable con la hipercalemia, evitamos las arritmias. Pero podemos hacer que se redistribuya el potasio. O podemos hacer que aumente la excreción renal si no hay fallo renal o extrarrenal. Vamos a ver ahora. Fotografíen eso si no tienen el libro. Ahí tienen toda la forma de tratar el tratamiento de la hipercalemia. Gluconato de calcio al 10%. Una o dos ampollas endovenosas en 20 minutos. El efecto dura 60 minutos. El efecto comienza entre 1 y 3 minutos. Ese es un estabilizador de membrana. Glucosa más insulina. Ahora sí utilizamos insulina con glucosa. Ahora sí introducimos insulina con glucosa para estimular que pasen de la elevada de potasio en sangre, pasa a la célula. Se ponen 50 gramos de glucosa en 1000 cc, por ejemplo, y por cada 25 gramos se ponen 10 unidades internacionales. Como son 50 gramos que tiene una destroza al 5%, 50 gramos, ponemos 20 unidades de insulina cristalina o regular. El efecto dura 6 horas. Salbutamol o albuterol. Estos son medicamentos broncodilatadores, pero que son medicamentos beta-2 estimulantes. Los beta-2 estimulantes producen no solamente broncodilatación, sino que producen mediante la nebulización, como si fuera un paciente asmático, una reducción importante del potasio serio. Produce redistribución, shift, igual que este. Bicarbonato de sodio. Todos los pacientes con acidosis tienen bicarbonato bajo. 50 a 100 miliequivalentes en destroza al 5%.
Se pueden usar diuréticos de asa, furosemida, bumetamida, ácido tacrínico, si el paciente orina, porque si está en fallo renal crónico avanzado, ¿no? Y resina de intercambio iónico. Resina de intercambio iónico. Gluconato, sulfonato sódico de poliestireno. Sulfonato sódico de poliestireno, cuyo nombre comercial es Cayexalato. Se utiliza de 25 a 50 gramos vía oral 3 veces al día, con 100 cc de sorbitol, el 20%. El sorbitol es un hidrato de carbono que cuando se ingiere por vía oral provoca diarrea osmótica. Y la diarrea elimina potasio. Pero en este caso no es para que produzca diarrea, en este caso es para contrarrestar el cayexalate o sulfonato sódico de poliestireno, que es astringente, muy astringente, produce constipación. Y para contrarrestar ese efecto, se da entonces el cayexalate con el sorbitol. Ahí está el gluconato, la destrosalcínico con la insulina, el estimulante beta-2 adrenérgico, que es el albuterol o el salbutamol, y bicarbonato de sodio con solución de dextrosa y sulfonato sódico de poliestireno. ¿Qué hace el sulfonato? El sulfonato tiene mucho sodio. Cuando llega al intestino, intercambia el sodio, se lo entrega al enterocito, y el enterocito entonces entrega el potasio para eliminarse por las heces fecales. ¿Saben? Cuando una sustancia se une a otra para eliminarla, ¿saben cómo se llama esa sustancia? Quelante. Quelante. Los quelantes, o la palabra quelante proviene del griego quela, que significa garra. El medicamento atrapa a otro y lo elimina. Ahí está. Y si es necesario, se le hace diálisis renal, en el caso de los pacientes renales crónicos que hacer. Entonces vamos ahora con el calcio. Vámonos con los calcios. ¿Alguna pregunta? Del calcio tanto hay que decir, hay mucho que decir del calcio. En el organismo hay 3 tipos de calcio. Hay 3 tipos de calcio en el organismo. El 99% está en los huesos. El 1% está fuera del hueso. De ese 1%, la mayor parte, o sea, el 0.9, está en el líquido extracelular. El 0.1 es intracelular.
Entonces, ¿cómo se distribuye ese calcio? El 50% del calcio extracelular está como iónico, libre, iónico. Ese es el más importante de todo el calcio extracelular. Es el calcio que se filtra por los riñones, que se absorbe por los riñones, que ayuda a la transmisión eléctrica y que es imprescindible en la contracción mecánica del músculo, pero que también es imprescindible para la coagulación de la sangre. Ese es el 50% del extracelular. El 40% del extracelular está unido a proteínas plasmáticas. Y el 1% unido a sulfato. El 10%. Ahí está. 0.1 intracelular, 0.9 extracelular. En el hueso el calcio está con el sodio y el potasio y los demás iones en los cristales de hidroxiapatita, que es la parte mineral que se deposita sobre la matriz proteica, sobre el colágeno, que es un aluminoide el colágeno. Esa es la distribución. Es el más importante de todo. Los valores de calcio en sangre son de 8.6 a 10.2 miligramos por decilitro. 8.2, 8.6, 10.2. El iónico, por supuesto, es la mitad de todo el calcio extracelular. Si usted tiene que en promedio el calcio es 9, 8.6, 10.2, 9, el lógico, el iónico será 4.4 a 5.2 miligramos. Es el más importante de todo el calcio. Bien, ahí está. Los valores normales, ese es el iónico. Y estas son las funciones: clasificación, coagulación, transmisión eléctrica neural, función neuromuscular, función mecánica. El calcio lo controla la PTH, monoaparatidoidea, estimulando su absorción intestinal, su depósito en hueso, y aumentando su reabsorción después que se filtra en los riñones. Pero por otro lado, la vitamina D contribuye a la absorción del depósito en hueso. La vitamina D, que se forma en la piel, entre la piel, el hígado y los riñones, se forma la mayor parte de la vitamina D. Más del 90% de la población mundial tiene déficit de vitamina D. Los valores de vitamina D son, para que lo guarden en su data de base cerebral, de 30 a 100 nanogramos partido mililitros. La mayoría de la gente tiene menos de eso. Eso es comprobado, eso no lo estoy inventando.
Y la vitamina D tiene muchas, pero muchas propiedades que antes no se conocían. Antes se decía que lo importante era para la osificación y para la regeneración de los epitelios. Pero hoy se sabe que juega un papel fundamental en la defensa inmunológica, en los fenómenos oxidativos celulares, mitocondriales, y en el desarrollo de la masa muscular. Eso no se conocía antes. Yo, cuando yo estudié en la universidad, eso no se conocía. Se sabe hoy día sí, que el calcio en cantidad adecuada contribuye al desarrollo de la masa muscular. ¿No? Me parecía, miraste, fíjate. Es verdad que No, no, para escuchar lo mejor. a lo mejor. Que no me gusta darle la espalda. Pero yo soy el que me estoy colocando de espalda, ¿no? Así que usted no me está dando de espalda. Bien. Yo no voy a insistir en esta ruta, porque no queda mucho tiempo. Al no quedar mucho tiempo, nos queda todavía magnesio y fósforo. Y completar esto. Quizás en la próxima clase, que es el sábado, el viernes, podamos dar, si vamos a terminar bien antes del examen, pulmón, estómago, son de las clases pendientes antes del examen. Úlcera péptica, gastritis, reflujo gastroesofágico, bronquitis, EPOC, asma, oncolíticos, antitusivos, todo eso no queda por pendiente. Eso que ustedes tienen que saber, eso porque ustedes van a ver. Bien. La otra fuente de vitamina D es los alimentos. Que la vitamina D forma parte del complejo ADEK, liposoluble, presente en aceite de pescado, yema de huevo, mantequilla, no margarina, por Dios. Leche, yogur, todo eso tiene mucha, pero mucha vitamina D. El asunto es que comemos Hola, poco profe. pescado. Hola. ¿Cómo está? Que no le he visto ese trick. Entonces, ¿cómo hacían esta? No me había visto esta ese es una trick. tía española, por Dios. Esta Le tía. estaba preguntando a todo el mundo que no le veía a usted. ¿Eh? ¿Cómo se encuentra? ¿Está bien? Esa es una guía. Me dio a beber agua cuando dio esa fisiología conmigo. La misma falta. Le queda dar algo. Bien. Estos son entonces los alimentos que contienen vitamina D. En tiempo pasado, no muy pasado, le metieron miedo a la gente con el huevo. La yema del huevo tiene mucha vitamina D. Tiene mucho colesterol, como 200 miligramos de colesterol, por ejemplo. Pero tiene mucha lecitina, la yema del huevo. Y la lecitina, uno de sus principales papeles es eliminar el colesterol en la bilis. Es decir, que no le tenga miedo a la yema del huevo.
aunque yo tengo un paciente que se comía 8 diarias y terminó con una enfermedad coronaria grave. 8 huevos. Y hay quienes se comen 4 todavía. Uno diario no es malo. Usted se puede comer 2, pero solo con el tiempo. La verdad es. Porque en la clara es que está la albumina. ¿Y saben ustedes cuál es la forma en que se absorbe mejor el huevo? A ver, señorita, usted que es una dama, usted seguro que cocina huevo para comer. ¿Cómo es la forma más alimenticia del huevo? A ver, ¿cómo? Hervido tiene menos grasa porque no tiene la grasa de freírlo. A ver, ¿quién empieza? Pasado por agua. ¿Viste? Pero tienes razón. Pasado por agua. Porque mientras menos se coagula la albúmina es más alimenticia. Cuando usted coagula la albúmina, la hace menos eficaz. Y la salmonela, pero... Ajá. La salmonela. Sabe bien, usted le echa, mire, le echa un poquito de aceite de oliva y de sal. Pues ahí está cocinado, no estaría crudo, ¿eh? Pues ahí estaría cocinado, no crudo. Pochado, ahí estaría pochado. Pero la yema no sabe mal, cruda. Lo que da náusea, como usted se lo ve crudo, no es la yema, es la albúmina. La albúmina, esa vaina es... Profesor, como usted habla de huevo pasado por agua, lo que yo entiendo es como que uno lo pone en el agua hirviendo, lo deja un segundo ahí y después lo saca. No, un segundo, no. O sea, hipotéticamente un segundo, quiero decir. 2 minutos. Ya. O sea, en su cámara. Huevo precariamente cocinado. Exacto, gracias. Pues pochado. Porque la yema no se afecta mucho. Lo que se afecta es la luz, es coagular. Mientras más vivo lo come, es peor. Yo lo veo ahí. Yo me lo como el vivo, yo no me lo como frito. Pero frito es sabroso. Porque todo lo bueno, señores, oigan esto. Todo lo bueno o engorda o prende. Piensen que todo lo que, bueno, la comida es, nada más hay que pensar en comida. Pero ¿a qué lleva eso, obesidad? Y lo otro bueno, el sexo. La engorda también. Que la preñé. Claro. Así que tienen ahí, eso no lo sabían ustedes, lo aprendiste ahora China, ¿verdad? ¿El qué? Esta No, yo aprendí muchas es una cosas. china platana. ¿Tu papá es chino? ¿O tu mamá? La guanera. Tú naciste aquí. ¿Y tú te consideras más dominicana que taiwanesa? No tengo que ver nada con por allá, ¿verdad? ¿Y por qué los muchachitos nacen con el cabello así como él dice? ¿Usted me ve con la caballa así? Tú no eres una bebé, tú eres una adulta. No, yo Yo no digo, era ¿por qué bebé. nacen los bebés? Bien, vamos a ver entonces. Esa es la ruta. Esa es la ruta. Piel, rayo ultravioleta con el colesterol de la piel forma colecalciferol. El colecalciferol en el hígado forma 25 OH. Colecalciferol. Ahí se sucede la primera hidroxilación, por eso es OH. Va al riñón y en el riñón sufre la segunda hidroxilación. Y ese 25 OH se transforma en 1,25.
dihidroxi, vitamina D3 o colecalciferol, o calcitriol. Cualquiera de esos términos define la vitamina D3 madura. 1,25H colecalciferol o D3. El calcitriol es la forma sintética de vitamina D3. Bien. ¿Cómo se absorbe el calcio en el intestino? Se absorbe por difusión facilitada en las células sistémicas, se absorbe por difusión simple e ingresa al retículo endoplásmico por transporte activo primario. Sale de la célula por transporte activo primario y por contratransporte con el sodio. Eso es física, eso es fisiología. Cuando se filtra por el riñón, un 65% se absorbe en el túbulo contorneado proximal, un 20% en el asa gruesa, que es la parte gruesa del asa ascendente, y el 20% en el túbulo contorneado distal. En el túbulo contorneado distal hay receptores para la hormona paratiroidea. Repito, en el túbulo distal hay receptores para la hormona paratiroidea. Hipercalcemia. Aumento del calcio sérico por encima de 10.3. Estas son las causas, las etiologías. Las primarias se deben a trastornos de la glándula y las secundarias se deben a neoplasias malignas fuera de la glándula. Ahí están entonces las causas frecuentes. Estas son las formas en que se presenta la hipercalcemia. Cuando el calcio está igual o mayor a 12 miligramos por decilitro, comienza a dar trastornos neurológicos, cardiovasculares y gastrointestinales. El principal trastorno gastrointestinal es o la constipación o más frecuentemente la diarrea. Hay náuseas y vómitos también. Y hay depleción de volumen. Los efectos renales son estos. Y el calcio elevado produce parálisis flácida en músculo estriado. ¿Por qué produce parálisis flácida en músculo estriado? Porque el calcio elevado en sangre bloquea los canales de compuerta de sodio. El sodio no puede entrar a la célula. La célula no se despolariza. Si no se despolariza, no hay actividad mecánica. Entonces hay parálisis flácida. En corazón sucede lo contrario. En corazón hay aumento de la fuerza de contracción del corazón. Estimulación del inotropismo. Y en los vasos sanguíneos hay aumento de la presión arterial.
Bien. Esos son los estudios de laboratorio que hay que hacer en todo paciente con calcio elevado. Y recordar que el calcio tiene una relación inversa con el fósforo. Calcio bajo, fósforo alto. Calcio elevado, fósforo bajo. Se contraponen. Bien. Hay una patología que se llama hipercalcemia hipocalciúrica familiar. ¿Qué quiere decir hipocalciúrica? Que se elimina poco por la orina. Porque calciuria es eliminación por la orina del calcio. Se supone que toda persona con una hipercalcemia debe tener una hipercalciuria. Porque el calcio arrastra agua a través de la orina. Sin embargo, en esta patología que es genética, hay calcio alto, pero se elimina poco. ¿Y cómo se sabe esta patología que es familiar, que es genética? Si cuando medimos el calcio en 24 horas, da menos de 200 miligramos por decilitro en orina. Porque normalmente ante un calcio alto debe haber más de 200 en orina. Bien. ¿Cuáles son entonces en el electrocardiograma los efectos de la hipercalcemia? Comenzando con intervalo QT y PR corto. Intervalo QT y PR corto. Onda T picuda, elevada. Ese es el normal. Debería de ser así, miren los cómputos. Entonces la hipercalcemia aguda hay que medir la presión venosa central en la vena subclavia. La presión en la vena subclavia normal, con una volemia normal, es de 8 a 12 centímetros. Mejor, de 6 a 12 centímetros de agua. ¿Qué vamos a encontrar ahora? Hay deshidratación, vamos a encontrar una PVC, presión venosa central, menos de 5, menos de 4, menos de 2. Hay que hidratar al paciente con salino al punto 9. ¿Por qué? Porque el salino al punto 9 hidrata el espacio extracelular que está depletado y también contribuye a la eliminación del calcio sérico. Cuando usted administra sodio por vena, el calcio se elimina por la orina. Diuréticos de asa, endovenoso, reducen la reabsorción de calcio, contribuyen a su eliminación por la orina. Ahora, con una hipercalcemia hay dos tipos de deshidratación: extracelular primero e intracelular después. ¿Cómo se hidrata el espacio extracelular? Con salino al punto 9. Anota eso. ¿Anota eso? ¿Puedes repetirlo, bro? ¿Cómo se hidrata el espacio intracelular? Con salino hipotónico. Ok. Así. Y además se administran medicamentos que
evitan la resorción. Resorción, no es reabsorción. Se habla de resorción cuando se pierde calcio del hueso. ¿Qué sucede en la menopausia, por ejemplo? Lo que las mujeres y los hombres con menopausia, los hombres con andropausia. Las mujeres con menopausia lo que beben es glucofonato, que son medicamentos que contrarrestan la pérdida de calcio del hueso. No se debe usar celular de la casa. Tenía la mano. ¿Qué tú estabas haciendo? ¿Ahí chateando? No, para quitar el sonido. ¿Chateando con amor? Te lo hubiera permitido si es con una mano. Cuando yo era joven como ustedes, yo nunca fui travieso en la clase, al contrario. Lo que me costaba trabajo era sentarme a oír un pendejo dándome una clase. Costaba eso mucho trabajo. Por eso yo valoro el tiempo de ustedes escuchando de mí. Porque a mí no me gusta. Todavía yo voy a las conferencias de gente que se creen que saben más que uno y no puedo estar sentado tranquilo. Gente que se cree que sabe más que uno y no sabe menos que uno. Bien. Entonces, se usa pamidronato, pero este da muchos efectos secundarios, mucho dolor óseo, muchas náuseas, mucho vómito. Este es el mejor, pero es antipobre. Sí, claro, soledronato. Y estos son los efectos. Si hay mucho dolor óseo, por las calcificaciones, se debe dar calcitonina de salmón en esta dosis. La calcitonina de salmón tiene la ventaja de que también es analgésica para el dolor. Y se puede usar también esteroides como la prednisona como antiinflamatorio, nitrato de galio, pero hay que usar eso siempre que la creatinina esté por debajo de 2.5. Recuerden que la creatinina normal en varones es menos de 1.2 y en hembra menos de 1. Si todo eso fracasa, diálisis. Ese es el tratamiento de la crónica quirúrgico, pero los que no son quirúrgicos, entonces hay que darle dieta baja en calcio y alta en sal para promover la eliminación. Hay que aumentar el ejercicio diario para aumentar la fijación del calcio en los huesos. Hay que evitar este tipo de diurético, porque este tipo de diurético es el único diurético que contribuye a que el riñón reabsorba el calcio que va a salir por la orina. Diurético tiacídico. Está contraindicado el diurético tiacídico en pacientes con hipercalcemia. Bien. El viernes tenemos 2 horas de clase. El viernes terminamos con la hipocalcemia y la tetania que produce. Y podemos completar los 2 temas que son más cortos: el magnesio y el plomo. Ya el miércoles y el viernes daremos los trastornos de pulmón y